Molt bé. Hem tingut una primera part que no ens hem pogut posicionar bé al camp, havia bastants jugadors incòmodes i això ha fet també la gran actuació de Gorriz a la primera part, els ha contagiat una mica a envalentonar-se per anar pel gol, finalment a un error nostre però merescut perquè nosaltres no estàvem suficientment concentrats i encara que l'error ha estat nostre jo crec que és merescut la primera part, encara que també hem tingut un pal, però bé, jo m'he marxat conforme amb el 0-1 i la segona part jo crec que ha estat una altra història ja i hem passat a ser el C d'Ibiza que coneixem, arrollador, dominador i els hem fet molt mal. L'entrada de Jean-Luc ha estat molt important, hem canviat els carriles de costat i hem anat a pel partit. Després ja amb l'expulsió, encara així hem anat a pel partit, jo crec que l'avaluació final és de notable perquè l'esforç que han fet, sobretot recuperar-se mentalment després de la primera part i sortir tan bé al camp, ha estat molt bé. Llavors estic bastant content. ¿Se queda corto al final el punto o viendo que hay Playa se ha perdido, cobra un valor, una dimensión diferente? Hombre, claro, te alegras de poder recortar sobre todo los que están arriba, ¿no? Y además hoy pues Formentera tampoco ha sumado más 3 porque nosotros hemos empatado con ellos. Pero de lo que me voy más contento es sobre todo de poder irme a casa habiendo visto a mi equipo en la segunda parte, que es lo que me deja más tranquilo. En la primera parte quería saber un poco qué estaba pasando y algunos jugadores también no estaban en su rendimiento habitual, pero finalmente se han puesto las cosas en su sitio. Creo que podíamos haber marcado un segundo gol, pero lo hemos intentado. ¿Ha sido el partido que más o menos tenías en mente o ha habido cosas que te han sorprendido quizás? Sí, la primera parte no me la esperaba como ha sido. No me la esperaba porque no estamos acostumbrados a tener al rival pues 4 o 5 veces cerca de nuestra portería y hoy sí, hoy han rondado, ¿no? Creo que mucha culpa de esa la tiene Gorriz, la tiene Teo, que ha hecho un partidazo, Equiza, claro, es que tenemos enfrente a un equipo muy bien armado y con jugadores que no perdonan y con mucha experiencia. Entonces, si tú no estás al nivel que tienes que estar, se nota, y en la primera parte creo que nosotros no hemos estado al nivel que teníamos que estar y ellos han aprovechado de eso merecidamente. Lo importante es lo que comentabas, ¿no? Que en el segundo tiempo el equipo ha salido con otra marcha diferente, ¿no? Desde el principio Sí. la actitud era otra. Sí, yo creo que no era un problema de actitud, yo creo que ha sido la entrada en esta liga, el inicio, que quizás algunos jugadores no lo han planteado bien en sus cabezas, como tenía que ser. En la media parte les he dejado claro cómo tenían que plantearlo y creo que por lo que hemos visto que lo han entendido. También hemos cambiado el dibujo de nuevo, hemos vuelto al 3-4-2-1 habitual que nosotros hacemos, se han sentido también más cómodos y a partir de ahí creo que hemos merecido el gol y quizás creo que podíamos haber marcado el segundo, pero ya te digo que estoy satisfecho porque hay que también analizar que la primera parte el Formentera lo ha hecho muy bien. Aquí está claro que ahí todo el mundo va a partirse el cobre y que hay que intentar evitar los patinazos, ¿no? Por lo menos sumar, ¿no? Sí, sí, lo importante es no perder y estar siempre con posibilidades de obtener los 3 puntos. Está claro que son ahora ya solamente 15 puntos en juego y hay que estar siempre ahí arriba en esas plazas y ir sumando e intentar alejarnos e ir dejando rivales abajo. Entonces esto también nos obliga a ganar el domingo que viene en el campo del Sant Jordi y es largo, es corto pero es largo. Hay que tener la cabeza fría en algunos momentos también porque es mucho más importante tener un punto, nosotros con 10 jugadores, que no perder en el último minuto. Hay que ir también con la cabeza fría y estudiar bien cómo gestionar esta pequeña liga. No me lo vas a decir del todo, pero me gustaría saber, resúmeme, qué les has dicho a los jugadores en el descanso. Bueno, les he comentado que si el hermano gemelo había venido en vez del que tenía que venir. Al final, cuando tú conoces tanto a tus jugadores, sabes qué les pasa. No es lo mismo que a tus hijos. Cuando está contenta mi hija o no, sé que le pasa algo. Y yo creo que al final hemos podido hablar cara a cara de que ellos no estaban aún dentro de este partido. Y como yo he sido jugador, comprendo que eso puede ocurrir, pero les he dicho que
que tenemos la oportunidad de volver a entrar al partido y hacer 45 minutos de mucha calidad y que no hay que bajar la cabeza porque el partido no se había acabado. Entonces eso es lo que han hecho y te vas ya pues, con otras sensaciones, que es como nos teníamos que ir. Curiosamente, en la recta final del partido, cuando haces un cambio ofensivo para ir definitivamente al 2-1 y la siguiente jugada llega a esa expulsión, yo creo que te ha multiplicado por los planes, evidentemente. Bueno, íbamos allá al 4-4-2 con Iván abierto, Terán abierto y Gianluca y Ortiz, pero bueno, hemos ido al 4-4-1, pero también habéis podido ver que con 10 jugadores también hemos ido a ganar, hemos presionado, de hecho ellos han tenido que pegar varios pelotazos porque no podían salir de la presión y sí que es verdad que quizás con todos los efectivos, pero bueno, no se sabe. La actitud de estar con 10 y ir a ganar el partido es con lo que me quedo. Seguro que la última parte del segundo tiempo quiere que sea una continuación para el Señor, ¿verdad? Quieres ver esa actitud en el campo del Señor. No, ya como te digo, no ha habido ningún problema de actitud. La actitud ha sido correcta. Los jugadores a veces no entran bien en el partido, tienen dudas, tienen miedos, tienen días mejores, días peores. La actitud de este equipo es siempre excelente y de todos los jugadores. Perfecto. Vale.